El aire estaba cargado del aroma de la carne a la parrilla y las especias cálidas, una sinfonía de voces y risas se extendía por el patio mientras familiares y amigos se reunían para celebrar. Era una de esas noches en las que el tequila corría a raudales y la música se prolongaba hasta bien entrada la noche. Observé a Isabel desde el otro lado del patio, con su risa resonando, alegre y despreocupada. Estaba preciosa, radiante bajo el resplandor de las luces de las guirnaldas, con el vestido ceñido a su cuerpo de una manera que hacía que los hombres se fijaran en ella. Pero no eran sus miradas las que me inquietaban. Eran las de él. Andrés. El prometido de Jimena. El cabrón apenas disimulaba la forma en que sus ojos se posaban en ella, como si estuviera memorizando cada centímetro de su cuerpo. Al principio, pensé que me lo estaba imaginando. Un hombre puede mirar a su futura cuñada y no significar nada. Pero entonces Isabel le devolvió la mirada y algo pasó entre ellos. Algo silencioso. Algo íntimo. Un lenguaje que se suponía que no debía entender, pero lo hice. De repente, el aire se sintió demasiado cálido, y el ruido a mi alrededor se convirtió en un zumbido sordo. Apreté mi copa, con los nudillos blancos, y me obligué a sonreír cuando mi cuñado me dio una palmada en la espalda, riéndose de algún chiste que no había oído. Volví a mirar a Isabel, que ahora se inclinaba hacia Jimena, fingiendo escuchar, pero sus dedos jugueteaban distraídamente con su collar, un tic nervioso que conocía demasiado bien. Me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. Isabel siempre había sido cariñosa, una coqueta natural. Era una de las cosas que me habían atraído de ella en primer lugar, la forma en que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Pero esta noche, se sentía diferente. Mal. La noche se alargaba y yo los vigilaba con atención. Nunca estaban demasiado cerca, nunca demasiado obvio, pero lo vi. Las miradas furtivas, la forma en que su mano rozaba apenas su cintura al pasar junto a ella. La forma en que ella se ponía rígida y luego se relajaba, como si el roce fuera una advertencia y una invitación. Se me revolvió el estómago, pero no dije nada. Todavía no. Cuando la fiesta tocaba a su fin, Isabel se excusó diciendo que necesitaba un poco de aire fresco. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera detenerlo, siguiéndola a través del laberinto de linternas parpadeantes y huéspedes risueños hasta que la encontré en el patio trasero. Y no estaba sola. Andrés estaba demasiado cerca, con la mano cerca de su brazo, e Isabel entreabrió los labios como si estuviera a punto de decir algo, pero no dijo nada. Todavía no se habían dado cuenta de que yo estaba allí. El mundo parecía estrecharse, mi respiración se hizo más superficial mientras esperaba. Una prueba. Si daba un paso atrás, si se daba la vuelta, podría decirme a mí mismo que me había equivocado. Pero no lo hizo. En cambio, lo miró, con los ojos muy abiertos y algo parecido al hambre brillando en su rostro antes de reprimirse. Retrocedió entonces, pero ya era demasiado tarde. El momento ya había ocurrido. Apreté la mandíbula y me di la vuelta, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Podría haberlos enfrentado allí mismo, montado una escena, exigido respuestas. Pero no. Necesitaba algo más que sospechas. Necesitaba pruebas. Los días siguientes fueron una tortura. Isabel estaba más distante de lo habitual, distraída. La observaba con el rabillo del ojo, esperando más señales. Era cuidadosa, pero no lo suficiente. Se estremeció cuando le toqué el hombro, dudó antes de responder a las preguntas. Y por la noche, se quedaba despierta más tiempo de lo habitual, con la respiración entrecortada. Luego llegó la cena de ensayo. El restaurante estaba tenuemente iluminado, el aroma de pimientos asados y cebollas caramelizadas flotaba en el aire. Me rodeaban risas y conversaciones, pero me sentía distante, mi mente se centraba únicamente en ella. Isabel estaba sentada frente a mí, bebiendo vino, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Se esforzaba demasiado por parecer normal, su sonrisa forzada, sus dedos golpeando ligeramente el vaso. Entonces su teléfono vibró. Lo cogió instintivamente, su expresión cambió en un instante.
Fue sutil, un destello de tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se alzaron rápidamente para escanear la habitación antes de volver a colocar rápidamente el teléfono en su sitio, intacto. Pero yo lo vi. Y lo supe. Algo iba muy mal. Cogí mi bebida, el hielo tintineando contra el vaso mientras me lo llevaba a los labios. Isabel estaba evitando mi mirada, fingiendo escuchar a Jimena hablar de arreglos florales. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Alguien se había enterado? ¿Le preocupaba que yo lo supiera? La tensión en mi pecho se hizo más fuerte, pero me obligué a quedarme quieta, a esperar. Al día siguiente, Jimena llevó a un lado a Isabel justo cuando llegamos al lugar. El salón estaba decorado en dorado suave y marfil, un aire de celebración que se sentía a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Observé desde la distancia cómo Jimena susurraba algo, con una expresión indescifrable. Isabel se puso rígida, con los hombros tensos, antes de volverse para mirarme. Entonces Jimena dijo algo más, algo que hizo palidecer el rostro de Isabel. Ella lo sabe. No escuché las palabras, pero no fue necesario. Conocía esa mirada. La mirada de alguien atrapado en una trampa. Y por primera vez, vi miedo en los ojos de Isabel. Bien. Terminé el último sorbo de mi bebida y exhalé lentamente. Cualquiera que fuera el juego que pensaban estar jugando, estaba a punto de llegar a su fin. La verdad me golpeó como un mazo en el pecho y, sin embargo, en el fondo, ya lo sabía. Había visto la forma en que Isabel miraba a Andrés, la forma en que vacilaba cuando yo le cogí la mano. Pero saber y presenciar eran dos cosas diferentes. En el momento en que atravesé la pesada puerta de madera de esa habitación de hotel con poca luz, dejé de ser solo un marido agobiado por la sospecha. Me convertí en un hombre que contemplaba la prueba cruda e innegable de su propia humillación. Ni siquiera me habían oído entrar. La habitación olía a sudor y perfume, el aire estaba cargado de algo que me revolvió el estómago. La ropa estaba esparcida descuidadamente por el suelo, un cruel rastro de migas de pan que conducía a la cama donde yacían enredados entre sí. El cabello de Isabel se derramaba sobre la almohada, su cuerpo medio cubierto sobre Andrés, sus labios entreabiertos en un gemido silencioso de placer. No estaba pensando en mí. No estaba pensando en la vida que habíamos construido. No estaba pensando en los votos que habíamos intercambiado. Estaba consumida, perdida en algo prohibido, algo imprudente. Una niebla roja nubló mi visión. No estaba seguro de si era rabia, devastación o una combinación impía de ambas, pero antes de que pudiera siquiera registrar mis propios movimientos, estaba agarrando a Andrés por el cuello, apartándolo de ella. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue agudo, un crujido satisfactorio que resonó por la habitación. Isabel jadeó, intentando cubrirse, con el rostro enmascarado por el puro horror. Manuel. Dijo con voz ronca y temblorosa. Puedo explicarlo. Pero yo no la escuchaba. Mis puños se movieron antes de que mis pensamientos pudieran alcanzarme. El primer golpe aterrizó de lleno en la mandíbula de Andrés, haciéndole caer al suelo. Él gimió, aturdido, pero yo no me detuve. Mis nudillos golpearon sus costillas, su estómago, su cara, todo lo que pude alcanzar. No tenía derecho, ningún puto derecho, a tocarla, a quitarme lo que era mío. Gruñó, intentó empujarme, pero yo era implacable, impulsado por algo primario, algo oscuro. Bastardo, escupí, jadeando mientras lo levantaba por la camisa y lo golpeaba contra la pared. ¿Cómo coño te atreves? Tosió, con sangre goteando por la comisura de la boca, pero no se defendió. Ni siquiera lo intentó. Simplemente me miró con algo que hizo que mi rabia ardiera más, lástima. Como si pensara que yo era un pobre tonto que había estado ciego a la verdad durante demasiado tiempo. Eso solo hizo que le pegara más fuerte. Para, Manuel. La voz de Isabel atravesó la neblina, desesperada, suplicante. Me agarró del brazo, hundiéndome los dedos en la piel. Por favor, detente. Me volví hacia ella y, por primera vez, la vi como realmente era. No como mi esposa. No como mi pareja.
Solo como una mujer que había tomado una decisión que había destrozado todo lo que éramos. Sus ojos estaban llenos de miedo, sus labios temblaban mientras me agarraba, como si pudiera deshacer lo que había hecho con solo un toque. Pero no había forma de deshacer esto. Dejé ir a Andrés, observando cómo se desplomaba en el suelo, tosiendo y agarrándose las costillas. Respiraba con dificultad, me temblaban las manos y tenía los nudillos en carne viva y partidos. La habitación me resultaba sofocante, las paredes se cerraban a mi alrededor. Necesitaba salir. Necesitaba aire. Necesitaba escapar antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Di media vuelta y salí, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Pero el sonido de los sollozos de Isabel me siguió, persiguiéndome mucho después de que me hubiera ido. Las consecuencias fueron inmediatas. Jimena se había enterado de lo que había pasado antes de que yo tuviera la oportunidad de procesarlo. Se corrió la voz como la pólvora y, a la mañana siguiente, toda la familia lo sabía. La boda se había cancelado. Jimena se había asegurado de ello. Isabel intentó hablar conmigo. Me llamó. Me envió mensajes de texto. Incluso se presentó en casa, llamando a la puerta hasta que se le quedaron los nudillos en carne viva. Pero no contesté. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, la veía con él. Oía sus gemidos, sus susurros, su traición entretejida en cada respiración que tomaba. Pero no estaba destrozada. No, estaba lejos de estarlo. Estaba enfadada. Estaba calculando. Y me iba a asegurar de que ninguno de los dos saliera indemne de esta. La ciudad zumbaba con los susurros de mi desgracia, y lo dejé pasar. Quería que el mundo supiera lo que habían hecho. Los murmullos me seguían a todas partes, en el supermercado, en el trabajo, incluso en las conversaciones en voz baja de los vecinos que pensaban que no podía oír. Pero lo oía todo. Dejé que la ira se instalara en mis huesos, que se pudriera hasta convertirse en un hambre que necesitaba ser alimentada. Andrés siempre había sido un hombre que se nutría de su reputación. Un empresario respetado, alguien que jugaba al golf con la gente adecuada, que estrechaba la mano de los políticos, que necesitaba ser visto como impoluto. Así que empecé por lo que más le haría daño, su carrera. El primer golpe llegó en forma de una denuncia anónima a su empresa, que revelaba inconsistencias financieras. Me aseguré de que las personas adecuadas lo investigaran. No fue difícil encontrar las grietas en su base. Cuando un hombre está tan lleno de sí mismo, no se molesta en cubrir bien sus huellas. En una semana, la junta directiva estaba respirándole en el cuello, cuestionándolo, escudriñando cada trato que había hecho. Esperé, saboreando cada segundo. Isabel, por otro lado, no tenía ningún imperio que perder. Pero tenía su dignidad, o al menos lo que quedaba de ella. La observé mientras intentaba aferrarse a ella, caminando por la ciudad como si no le importara que todas las mujeres del mercado cuchichearan sobre ella, que los hombres la miraran con algo entre diversión y disgusto. Quería que sintiera lo que yo sentía, que conociera la vergüenza de ser una tonta. Ella vino a mí, una vez. Llamó a mi puerta, con los ojos hundidos, los labios temblorosos. Manuel, por favor. Tenemos que hablar. Me apoyé en el marco, con los brazos cruzados. ¿Hablar de qué, Isabel? ¿De cómo dejaste que ese cabrón se metiera en nuestra cama? ¿De cómo tiraste por la borda todo lo que habíamos construido? Ella se estremeció, pero no me importó. No tenía derecho a llorar. Cometí un error, susurró. No estaba pensando. Entonces me reí, amargado y frío. ¿Qué no pensabas? No te follas a alguien durante meses sin pensar, Isabel. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía compasión. La dejé allí de pie, desesperada, esperando un atisbo de piedad que me negué a conceder. Finalmente, cuando se dio cuenta de que no iba a dejarla entrar, se dio la vuelta y se fue, con los hombros encogidos, más pequeña de lo que nunca la había visto. Pero no había terminado. Jimena había estado callada desde que se canceló la boda,
pero no era una mujer que se tomara la traición a la ligera. Nos reuníamos en secreto, dos personas destrozadas unidas por la misma herida. Quiero que él sufra, dijo con voz firme, pero sus ojos ardían con el mismo fuego que yo llevaba en el pecho. Quiero que ella sufra. Entonces hagámoslo realidad, dije, y nuestro trato quedó sellado con un acuerdo tácito. Las semanas siguientes fueron una tormenta de la que ni Isabel ni Andrés pudieron escapar. Su empresa cortó lazos con él. El banco empezó a investigar sus cuentas. Los rumores de fraude se extendieron como la pólvora. Él trató de luchar contra ello, pero se estaba ahogando, y yo me aseguré de que permaneciera bajo el agua. En cuanto a Isabel, Jimena se aseguró de que perdiera la poca reputación que le quedaba. Las mujeres de su círculo le dieron la espalda. Sus amigos dejaron de llamarla. Se convirtió en un fantasma, rondando por la misma ciudad donde una vez había sido el centro de atención. Una noche, me senté solo, mirando las luces de la ciudad, sintiendo el peso de mis acciones sobre mis hombros. Los había destruido. Los había hecho pagar. Pero mientras miraba mi reflejo en la ventana, me pregunté si también me había destruido a mí mismo. Entonces sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. Una voz, tranquila pero segura, habló al otro lado. Manuel, no me conoces, pero sé lo de Isabel y Andrés. Y sé algo que tú no sabes. Apreté con fuerza el teléfono. ¿Quién coño eres? Hubo una pausa. Nos vemos mañana. Querrás escuchar lo que tengo que decir. El lugar de encuentro era un bar viejo y poco iluminado a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde los secretos se pudrían en las esquinas, ahogados en whisky barato y arrepentimientos tácitos. Llegué temprano, con el pulso firme pero la mente acelerada por las posibilidades. Quienquiera que me hubiera llamado sabía más de lo que debía, y yo no estaba dispuesto a que me tomaran por tonto. La puerta se abrió con un chirrido y un hombre de unos 50 años, rudo, curtido y que cargaba con el peso de demasiados pecados, entró. Sus ojos encontraron los míos de inmediato y se acercó, deslizándose en el asiento frente a mí sin decir una palabra. El camarero apenas levantó la vista mientras se servía una copa, con las manos callosas por años de trabajo duro o tal vez solo por una vida de malas decisiones. Sé lo que Isabel y Andrés te hicieron, dijo el hombre por fin, con voz ronca, cargada de algo que podría haber sido lástima si me hubiera importado oírlo. Pero, ¿y si te dijera que esa no es toda la historia? No me estremecí. No respiré. En cambio, me incliné hacia adelante, apretando los dedos alrededor de mi vaso. Entonces será mejor que empieces a hablar. Exhaló lentamente, como si estuviera saboreando el momento, como si disfrutara alargando la retorcida verdad que estaba a punto de verter en mi ya destrozado mundo. Andrés no solo te traicionó, dijo, bajando la voz. Nunca se suponía que se casara con Jimena. Se suponía que se casaría con Isabel. Las palabras golpearon como un martillo en las costillas. Me obligué a reír, aunque no tenía nada de gracioso. ¿Qué coño estás diciendo? Estaba prometida con él antes de casarse contigo, continuó. Pero pasó algo. Algo lo suficientemente grande como para hacerla huir. No te quería, Manuel. Se conformó. Quería negarlo, quería empujar el vaso a través de la mesa y romperlo contra la pared, pero en el fondo, sentí la verdad en sus palabras. Siempre lo había sentido, en la forma en que Isabel vacilaba a veces cuando me miraba, en la forma en que se aferraba a algo invisible en la oscuridad de la noche cuando pensaba que yo no estaba mirando. Se casó contigo porque era seguro, continuó el hombre. Pero nunca lo dejó ir. Y cuando él regresó, cuando estaba dispuesto a casarse con Jimena, bueno, ya sabes cómo terminó eso. Mi visión se volvió borrosa en los bordes, una violenta tormenta se estaba gestando dentro de mí. Había pasado semanas, meses separándolos, haciéndolos sufrir, y ahora, esta nueva verdad lo cambiaba todo. Mi ira había estado justificada, pero también había sido ciega. Había sido un comodín, nada más que una distracción conveniente de un amor que ella nunca había estado dispuesta a perder.
El hombre deslizó un trozo de papel por la mesa. Direcciones, registros, pruebas. Todo lo que necesitas para verlo por ti mismo. Pero ten cuidado, Manuel. Lo miré, con la mandíbula tan apretada que pensé que mis dientes podrían romperse. ¿Cuidado con qué? Sonrió con aire socarrón y se bebió el trago de un solo sorbo. La verdad tiene la capacidad de arruinar a la gente. Cogí el papel con manos firmes a pesar del huracán que bullía en mi interior. Había pasado tanto tiempo centrado en destruirlos, pero ahora algo más me carcomía, el ansia de tener una visión completa. Necesitaba conocer cada pieza de este retorcido rompecabezas antes de decidir mi próximo movimiento. Porque si había aprendido algo, era que la traición nunca era sencilla. Para cuando salí del bar, el peso en mi pecho había cambiado. Ya no era solo furia, ya no era solo venganza. Ahora había algo más agudo, algo más peligroso. Me movía como un hombre poseído, impulsado por una fuerza más fuerte que la ira, más profunda que la venganza. Había pasado semanas hurgando en los hilos de sus vidas, pero ahora estaba listo para desenredar todo el tejido. La verdad me había sido entregada en bandeja de plata, y no iba a desperdiciarla. Isabel y Andrés pensaban que ya lo habían perdido todo. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La primera parada fue el bufete de abogados, donde un amigo bien situado se aseguró de que la seguridad financiera de Isabel se desmoronara bajo sus pies. Cuentas bancarias congeladas, activos reevaluados, cada centavo que ella pensaba que tenía estaba de repente fuera de su alcance. Pronto entendería lo que se sentía al estar impotente, al sentir que el suelo se abría bajo sus pies, tal como me había hecho a mí. Andrés era el siguiente. Su nombre aún temblaba por el escándalo financiero que yo había puesto en marcha, pero no había terminado. Encontré las grietas en su negocio, lugares donde había tomado atajos, hecho tratos que eran menos que legales. Una pista anónima tras otra aseguró que las autoridades se interesaran. En poco tiempo, su mundo se reduciría a polvo. Pero no se trataba solo de destrucción. Quería verlo sufrir. Así que me aseguré de que Isabel fuera humillada públicamente. Envié las pruebas de su aventura, no solo a amigos y familiares, sino a todos los círculos sociales que le habían importado. No había escapatoria. Los susurros se convirtieron en abierto asco, las educadas invitaciones a eventos sociales cesaron de repente. Se convirtió en una marginada, y eso fue antes de que se diera cuenta del alcance de lo que le había hecho a sus finanzas. Me senté y observé cómo se desarrollaba el caos, pero algo en mi interior seguía inquieto. Había pensado que esto sería suficiente, que verlos desmoronarse me satisfaría. Pero entonces Andrés se acercó. Quería hablar. Casi me río cuando vi su mensaje. La audacia. Pero la curiosidad pudo más y, en contra de mi mejor juicio, acepté reunirme con él. El lugar de encuentro fue una cafetería lejos de miradas indiscretas, el tipo de lugar donde nadie nos reconocería. Cuando entré, Andrés ya estaba allí, con aspecto de hombre al límite. Su traje, siempre impoluto, estaba arrugado. Le temblaban las manos cuando cogió el café. Había perdido peso. Tenía un aspecto horrible. Bien. Me senté frente a él, en silencio, esperando. Exhaló bruscamente y se pasó una mano por el pelo. Manuel, sé que me odias, y tienes todo el derecho a hacerlo. Pero tienes que escucharme. No dije nada, solo le hice un gesto para que hablara. Si tenía alguna patética súplica de clemencia, quería oírla. Quería verle suplicar. En lugar de eso, se inclinó hacia mí y bajó la voz. Isabel nos mintió a los dos. Eso me llamó la atención. ¿De qué diablos estás hablando? Pregunté con voz aguda. Nunca te dijo por qué me dejó hace tantos años, ¿verdad? Él soltó una risa sin gracia. Nos engañó a los dos. Se suponía que me casaría con ella. Pero desapareció. Pensé que se había arrepentido, pero ahora sé que tenía otro plan. El pulso me latía con fuerza. Había pasado tanto tiempo creyendo que Andrés era el villano de mi historia.
Que Isabel simplemente había sido débil, egoísta. Pero, ¿y si ella había orquestado todo esto desde el principio? ¿Qué plan?, exigí, sin paciencia. Él vaciló, luego sacó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. Lee esto. Cogí el dispositivo y mis ojos escudriñaron la pantalla. Mensajes. Correos electrónicos. Conversaciones que abarcaban años. Y todos pintaban un cuadro para el que no estaba preparado. Isabel nunca había sido la víctima. Nunca se había visto atrapada entre nosotros. Ella había tenido el control todo el tiempo. Apreté la mandíbula, mis manos se cerraron en puños. La ira que había sentido antes no era nada comparada con esto. Había sido un peón. Un maldito peón en su retorcido jueguito. Me levanté bruscamente, la silla rozando el suelo. Andrés me miró, derrotado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No respondí. Porque por primera vez en semanas, no estaba segura. Había pasado tanto tiempo tramando mi venganza, destrozándolos. Pero ahora me daba cuenta de que la persona contra la que había estado luchando no era el verdadero enemigo. Isabel nos había engañado a los dos, nos había utilizado y descartado cuando ya no le servíamos para sus propósitos. Salí del café con la mente acelerada. La guerra no había terminado. Aún no. La rabia que sentía ahora era diferente. Antes había sido fuego, incontrolado y destructivo, arrasando con todo a su paso. Pero ahora era algo más frío, más calculado. Había perdido demasiado tiempo centrada en Andrés, cuando el verdadero enemigo había sido Isabel todo el tiempo. Nos había engañado a los dos, se había abierto camino en nuestras vidas como un titiritero moviendo los hilos. Y yo había estado ciega. Eso estaba a punto de cambiar. Pasé los días siguientes reuniendo todo lo que pude sobre ella. Registros financieros, mensajes antiguos, lazos sociales, nada estaba fuera de los límites. Isabel siempre había sido cuidadosa, pero no lo suficiente. Había lagunas, inconsistencias en su pasado que había ignorado antes, demasiado cegada por el amor o tal vez simplemente estúpida para notarlas. Pero ahora, con ojos nuevos, veía todo como lo que era. Isabel era una superviviente, una mujer que sabía cómo manipular las situaciones en su beneficio. Una vez había dejado a Andrés, solo para volver cuando le convenía. ¿Y yo? No había sido más que una pieza conveniente en su juego, un comodín hasta que averiguara lo que realmente quería. Y ahora iba a aprender lo que se sentía al estar en el bando perdedor. Empecé por lo más fácil. ¿El apartamento en el que se había estado quedando? Desaparecido. El alquiler misteriosamente impagado, avisos de desahucio apareciendo de la noche a la mañana. ¿Sus tarjetas de crédito? Rechazadas en los peores momentos posibles. Siempre se había sentido cómoda con la seguridad del dinero, con la ilusión de control que le daba. Así que se lo quité, una cuenta a la vez. Luego, me dediqué a su vida social. Isabel prosperaba en la percepción, en ser la mujer que lo tenía todo. Le di información a las personas adecuadas, susurré la verdad justa para que los rumores florecieran por sí solos. En cuestión de días, las mujeres a las que una vez llamó amigas dejaron de contestar sus llamadas. Las invitaciones a eventos desaparecieron. Había pasado años cuidando su imagen, y ahora, pieza por pieza, la estaba destrozando. Pero nada de eso se comparaba con lo que había planeado a continuación. Isabel tenía secretos, profundamente enterrados, cosas que ni siquiera Andrés sabía. Y yo los había encontrado. Bastó una sola reunión con la persona adecuada para sacarlo todo a la luz. Una aventura pasada con alguien influyente, un pago silencioso para mantener algo fuera de la prensa, todo estaba ahí, esperando a ser expuesto. Así que hice lo que ella habría hecho. Me aseguré de que llegara a las manos adecuadas. Las consecuencias fueron inmediatas. La noche que vino a mí, golpeando mi puerta, gritando mi nombre, supe que finalmente se había dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Esperé, dejé que su voz se volviera ronca antes de abrir la puerta. Se quedó allí,
despeinada, con la desesperación escrita en su rostro. «Hijo de puta», escupió, empujándome para entrar en el apartamento. «Tú hiciste esto». Cerré la puerta tras ella, cruzándome de brazos. ¿Hacer qué, Isabel? No te hagas la tonta, joder, espetó. Me has arruinado. Mis cuentas, mis amigos, ¿tienes idea de lo que has hecho? Me reí, lenta y cruelmente. Oh, tengo todas las ideas. Ahora estaba temblando, con las manos cerradas en puños a los lados. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Es esto una venganza? ¿Es eso? Me acerqué, observando cómo se estremecía. Quiero que sientas lo que es no tener nada. Perder todo lo que has construido, como me hiciste a mí. Se le cortó la respiración, sus ojos buscaron en los míos cualquier señal del hombre que solía conocer. Pero ese hombre se había ido. Manuel, susurró, con la voz más suave, casi suplicante. ¿Podemos arreglar esto? Negué con la cabeza. No queda nada que arreglar. Y por primera vez desde que todo esto empezó, lo sentí, la satisfacción, el cierre que había estado buscando. Isabel había pasado su vida controlando a la gente, torciendo las situaciones a su favor. Debería haberme sentido victorioso. Después de todo lo que había hecho, después de destrozar la vida de Isabel pieza a pieza, debería haber sentido esa dulce satisfacción persistente en mi lengua. Pero mientras estaba sentado en la tenue luz de mi apartamento, con el whisky quemándome la garganta, lo único que sentía era cansancio. Da tipo que se instala en lo más profundo de los huesos y se niega a irse. La ciudad exterior zumbaba de vida, pero dentro solo estábamos yo y el silencio, denso y sofocante. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana, buscando al hombre que solía ser, pero todo lo que vi fue a un extraño, alguien forjado a partir de la traición y la venganza. ¿Había ganado? ¿O había perdido algo mucho más grande que lo que me propuse destruir? El golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era tarde, demasiado tarde para visitas, pero supe quién sería incluso antes de abrir. Jimena. Entró sin esperar una invitación, con una expresión indescifrable. Pude ver el peso de todo lo que había pasado en su forma de moverse, la ligera vacilación en sus pasos. Ella también había salido victoriosa, Andrés lo había perdido todo, y ella había sido quien le había asestado el golpe final. Pero, al igual que yo, no estaba celebrando. Lo conseguiste, dijo tras un largo silencio, con una voz que transmitía algo que no era exactamente admiración, ni tampoco decepción. Está acabada. Le serví una copa y se la pasé por la mesa. Y, sin embargo, aquí estamos. Dio un sorbo, sin apartar la mirada de la mía. No pareces contenta. ¿Debería estarlo? Me eché hacia atrás y me pasé una mano por el pelo. Dime, Jimena. ¿Te sientes mejor? Sabiendo que él está tan arruinado como ella. No respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue suave. Pensé que sí. Pensé que una vez que él no tuviera nada, una vez que ella no tuviera nada, eso arreglaría algo en mí. Pero no es así, ¿verdad? Solté una risa amarga. No. No lo hace. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros estaba cargado de algo tácito, algo peligroso. Ambos habíamos sido consumidos por lo mismo, impulsados por el mismo ansia de venganza. Pero ahora que lo teníamos, no nos quedaba nada más que las cenizas. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Esa era la verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste después de quemar todo a tu paso? ¿A dónde fuiste cuando no te quedaba nada que destruir? No lo sé, admito. Pero sí sé una cosa. Inclina la cabeza. ¿Qué es? Encuentro su mirada, el peso de todo sobre mí. Esto no ha terminado. Aún no. La ciudad no había cambiado, pero yo sí. Las calles seguían atestadas de conductores impacientes, los edificios seguían en pie como centinelas silenciosos de las historias que se desarrollaban en su interior. Pero la forma en que me movía por ellas era ahora diferente,
más fría, más aguda, más consciente de cada sombra que se alargaba demasiado bajo las luces parpadeantes de la calle. Había pasado tanto tiempo consumida por la venganza que no me había detenido a considerar lo que vendría después. Y ahora, el después había llegado. Jimena se había ido hacía horas, pero sus palabras aún resonaban en la quietud de mi apartamento. Esto no ha terminado. Tenía razón. Había un vacío en mi pecho que la venganza no había llenado, una pregunta que ardía en los confines de mi mente. ¿Y si me hubiera equivocado en todo? ¿Y si la destrucción que había causado solo hubiera servido para enterrar algo más profundo? Necesitaba respuestas. Salía la noche, el aire fresco me mordía la piel. Me quedaba una persona más a la que enfrentarme, un último hilo que tirar antes de que todo se deshiciera por completo. Isabel había jugado sus juegos, Andrés había pagado el precio, pero había alguien más que había estado moviendo los hilos en segundo plano. Podía sentirlo, como un animal presiente una tormenta antes de que estalle. Atravesé la ciudad, mis pasos resonando contra el pavimento agrietado. La dirección que tenía era una que nunca antes había necesitado, un lugar escondido en un barrio tranquilo donde los secretos debían permanecer enterrados. Pero esta noche, estaba aquí para desenterrarlos. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Me preguntaba cuándo aparecerías, dijo el hombre, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Su voz era baja, mesurada, con el peso de alguien que había visto demasiado y había vivido para contarlo. Entré, con los músculos tensos, preparada para lo que fuera. Has estado observando, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Asintió con la cabeza y se sirvió una copa. Por supuesto. Hacías demasiado ruido como para ignorarte. Apreté los puños, mi paciencia se estaba agotando. Entonces dime la verdad. Toda. No más juegos. Sonrió con aire socarrón, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. ¿La verdad? ¿Crees que estás preparado para ella? Me acerqué, con voz baja y aguda. No he venido aquí por acertijos. He venido aquí por respuestas. Me estudió un momento antes de exhalar, dejando su vaso con un suave tintineo. Bien. ¿Quieres la verdad? Isabel nunca te amó. Pero tampoco amó nunca a Andrés. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿De qué diablos estás hablando? Gruñí. Ella amaba el control, continuó. El poder. La emoción de ver a los hombres destruirse a sí mismos por ella. Nunca fuiste más que una pieza en su tablero. La habitación se ladeó ligeramente, pero me obligué a permanecer de pie. ¿Por qué debería creerte? Él se rió entre dientes, con una sonrisa oscura y socarrona. Porque yo fui uno de ellos una vez. Y sé exactamente cómo acaba. Exhalé y me pasé una mano por el pelo. La rabia que sentía no tenía dónde ir a parar. Todo aquello en lo que había basado mi venganza había sido una mentira. Isabel no solo me había traicionado, sino que lo había orquestado todo desde el principio. Me giré para irme, pero él volvió a hablar, con una voz que atravesaba la tormenta en mi mente. Vete, Manuel. Antes de que pierdas lo que te queda de ti mismo. Dudé en la puerta. Entonces salí a la noche, sabiendo que alejarme nunca había sido una opción para mí. No fui a casa esa noche. No pude. Mi mente se agitaba, el peso de todo me oprimía hasta que me dolían las costillas por el esfuerzo de respirar. Isabel nunca me había amado. Nunca había amado a Andrés. Solo había amado el poder, el control, la satisfacción de ver a los hombres arruinarse por ella. El aire nocturno era frío, me mordía la piel mientras caminaba por la ciudad, sin rumbo, sin ataduras. Mis puños se apretaban a los lados, las uñas se clavaban en mis palmas. Había pensado que estaba jugando el juego, que yo era la que movía las piezas. Pero yo misma había sido una pieza, solo otra tonta atrapada en su red. Necesitaba tiempo para pensar. Para decidir qué pasaría después. Pero la rabia que había dentro de mí no estaba interesada en la paciencia.
Cuando llegué al apartamento de Isabel, el pulso me latía con fuerza en los oídos. El edificio estaba en silencio, la mayor parte de la ciudad dormida, ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar. No llamé. No lo dudé. Usé la llave de repuesto que aún tenía, un último vestigio de la vida que creía que habíamos construido, y entré. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una copa de vino delante, intacta. No parecía sorprendida de verme. En todo caso, parecía divertida. Me preguntaba cuándo aparecerías, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un espécimen interesante bajo un microscopio. Me quedé con la boca abierta. Me mentiste. Exhaló, sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa. Ay, Manuel. No seas tan dramático. Golpeé la mesa con la mano, haciendo que el vaso saltara. Deja de jugar conmigo, Isabel. Sabías exactamente lo que estabas haciendo desde el principio. Nunca me quisiste. Nunca lo quisiste a él. Solo querías el poder. Entonces algo parpadeó en sus ojos, pero desapareció demasiado rápido para que pudiera verlo. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Y si te hubiera dicho que me he pasado toda la vida asegurándome de que hombres como tú y Andrés se destruyeran por mí? Que veros a ambos perder la cabeza por mí fue la única emoción real que he tenido. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Estás enferma. Ella se rió, con un sonido suave y burlón. Y tú eres ingenuo. ¿Pensabas que el amor tenía algo que ver con esto? ¿Pensabas que podías ganar? Nunca iba a haber un ganador, Manuel. Solo destrucción. Y tú has desempeñado tu papel a la perfección. Me temblaban las manos, la rabia me agarraba el pecho y suplicaba que la liberara. Pero no le daría esa satisfacción. Todavía no. ¿Crees que eres intocable?, pregunté con voz baja. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Ella sonrió con aire socarrón. No lo creo, Manuel. Lo sé. Di un paso lento y deliberado para acercarme. Eso está por ver. Me observó con expresión inescrutable, pero por primera vez creí ver algo real bajo la superficie. Algo que casi parecía miedo. Casi. Di media vuelta y salí, con el sonido de mi propia respiración en mis oídos. Había venido aquí en busca de respuestas, pero todo lo que había encontrado era la confirmación de lo que ya sabía.